Luis, bájale. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Días. No son tardes, son tardes. Vamos a iniciar la clase de ahora. Me gustaría saber qué dudas tienen de lo que hemos visto para poder ahorita en lo que vemos la presentación irla resolviendo. Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿Las fibras que forman la corona radiada son las talamocorticales? son las talamocorticales. Todas las fibras que salen de tálamo hacia corteza, ¿sí? Y algunas que llegan a salir de corteza a tálamo, que son muy raras, ¿sí? Forman la corona radiada. Generalmente es sensitiva o sensorial, como quieran, porque ahí viajan fibras de todos tipos. Entonces, la corona radiada viaja tanto por el brazo anterior como por el brazo posterior de la cápsula interna. Hagan de cuenta que es un conjunto de fibras que viajan por la gran avenida que se llama cápsula interna. ¿Ok? No viajan por otro lado. Bien, ¿qué otra duda? Deben tener preguntas. Sí, yo, doctor. Sí. Tengo una duda sobre, bueno, ayer ya vio que, bueno, yo me confundí con lo de las capas granular y piramidal. Solo para Sí. aclarar, la granular externa y piramidal externa van a ser las pequeñas, ¿no? Las que están cerca. Exacto, las que están cerca de la superficie. O sea, la capa 2 y 3. Ok. La Y capa 1 las es la capa molecular, la capa 2 es granular externa, la capa 3 piramidal externa, la 4 capa granular externa, la quinta capa es piramidal interna y la sexta es la capa de células fusiformes o polimorfas. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Lo que se tienen que aprender. Ok. Y que dime. Y las de aferentación son las granulares. No, las de aferentación quiere decir las que reciben la información. Por ejemplo, todas las neuronas talamocorticales terminan en la capa granular interna. ¿Ok? Toda fibra que venga de algunas áreas cercanas, ¿sí? Van a terminar en la capa granular externa. Entonces, las capas granulares son las que reciben la información. Y las piramidales son las que sacan la información. Por ejemplo, si yo digo fibras corticoespinales, para dar órdenes al asta anterior, son de ferentación y salen de la capa piramidal interna. ¿Sí? Ok, sí. Ok. Gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, Mario. Estaba viendo ayer y bueno, y leyendo, me di cuenta que decía que el Fornix es de fibras de proyección o de fibras comisurales. Comisurales, es ambas. Ah, ok. Haz de cuenta que un fornix sale del hipocampo de un lado o del giro dentado de un lado y el otro del otro lado. Y se acercan a la línea media. Cuando llegan a la línea media, aparentemente se unen. Entonces ahí las fibras cruzan. Y al cruzar forman fibras comisurales porque se van al otro lado. Y el resto se van a los cuerpos mamilares. Entonces quedamos que una fibra de proyección es aquella que sale de corteza cerebral y va a un centro subcortical. El giro dentado es un área cortical.
o una estructura formada por corteza. Y se va a los cuerpos mamilares, que es diencéfalo. Entonces, por eso se dice que el fornix es tanto de proyección como comisural. ¿Ok? Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, Sí. respecto al lóbulo límbico, Sí. no entendí como bien lo del sistema endocrino. El lóbulo límbico que Ajá, o sea, la relación que tiene con el sistema endocrino. es muy simple. Todo lo que se genera en el lóbulo límbico, ¿sí? Se va a ir, ya quedamos por el principal cable, que es el fornix octrígono, a los cuerpos mamilares. Y llegando a los cuerpos mamilares se distribuye a todo el hipotálamo. Y como el hipotálamo da origen a fibras que van a la hipófisis, entonces establece la relación con el sistema neuroendocrino. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Y es un ejemplo cotidiano. La chica tiene relaciones sexuales, ¿sí? Y el día que tiene que venir su regla no llega. Y se espanta. ¿Ok? Y entonces llega con ustedes al consultorio. Está en estrés, no puede quedar embarazada. Su familia la mata. ¿Ok? Entonces llega con uno y uno tiene que platicar con ella. Y lo que tienen que hacer es ver cuándo tuvo relaciones y aplicar sus conocimientos sobre ciclo menstrual. Entonces ya nos platica, oiga, es que apenas tuve relaciones y hay infinidad de chicas que quedan embarazadas con la primera relación. Y eso es traumante, sumamente traumante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, dime cuándo tuviste relaciones, qué día, su ciclo, ¿sí? Cuándo arregló la última vez, etcétera. Empezamos a hacer cuentas y nos damos cuenta que pues no estaba en sus días fértiles. No ovula porque está en estrés. Bueno, no viene su regla, perdón, porque está en estrés. Su límbico está modificando la función hipotalámica y la función endocrina. Y entonces basta con que ustedes le digan, no te preocupes, te vas a tomar esta tabletita en la noche o al ratito que llegues a tu casa, es un tranquilizante o es un placebo, ¿sí? Y mañana vas a empezar a arreglar. Bastan estas palabras para que su límbico cambie radicalmente. Se le da confianza, ¿sí? Y sabemos que con un tranquilizante, un clonazepam, a veces con una simple charla y explicándole qué pasó, al otro día viene su regla. ¿Ok? Claro, ustedes tienen que manejar perfectamente bien el ciclo menstrual y saber cuándo se deben tener relaciones, cuándo no, etcétera. ¿Ok? Y si no te viene mañana o pasado, por favor regresas y vemos algún otro método. Y al otro día o al siguiente empieza a arreglar. Quitaron ese estrés que estaba modificando la función neuroendocrina. Este es un ejemplo, hay infinidad de situaciones de ese tipo, ¿no? Sí, muchas enfermedades psicosomáticas tienen su origen en el sistema límbico, en el lóbulo límbico. Y entonces generamos gastritis, por ejemplo. Siempre estamos en estrés. Y quien sufre es mi estómago, porque nunca sé decir nada, nunca sé gritar, nunca sé explotar, nunca sé... Y entonces todo me lo llevo al estómago. Y al final termino con gastritis de tipo estrés, porque la gastritis puede tener infinidad de factores causales, muchos, ¿sí? Dietas irritantes en picantes, estrés, etcétera. Entonces, el sistema límbico tiene una gran conexión con el sistema neurovegetativo. Es bien sabido, tienen examen y les da diarrea, ¿sí? Y entonces están en el auditorio y todo el mundo, ¿me da permiso de ir al baño? Y van al baño y los maestros, claro, se enojan porque es que van a copiar. No, es que tienen estrés y tienen diarrea, ¿sí? Y hay que entenderlos, ¿ok? ¿Y por qué?
Pues porque están en estrés y afectaron el hipotálamo y el hipotálamo generó actividades de tipo parasimpáticas para vaciar, ¿sí? Ese tubo digestivo, y estos son ejemplos, ¿ok? Entonces espero que quede claro más o menos que el límbico influye mucho sobre el hipotálamo. De hecho, es el centro, el hipotálamo es el centro de la expresión emocional. ¿Se acuerdan que lo mencionamos y está en sus apuntes? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todos se lo mandamos al hipotálamo. Claro, hay gente como yo y muchos otros que para expresar una emoción es sumamente difícil, ¿no? Pero ya es una forma de ser. Alguien me dice por ahí es que tiene cara de enojado. Sí, hasta mi hijo me dice que siempre estás enojado. Pues sí, la cara es de enojo, pero mi cerebro es diferente, ¿no? Sí, mi cerebro sigue siendo de 30, 40 años, ¿no? Y mis ideas y todo, aunque la cara sea diferente. Entonces, el límbico, sí, es modificable por muchos aspectos, ¿no? Le digo a mi hijo, oye, pues es que tú no te ves, pero eres idéntico a mí, ¿sí? No sonríes, no nada, ¿sí? Es igual, y algún día te dirán, pues, tienes cara de enojado. Bien, son expresiones del límbico, ¿de acuerdo? Los invitan a comer y de momento hacen un gesto al probar el bocado. Ya ese gesto fue suficiente para decir, no me gustó. Aunque ustedes digan lo que digan, ¿sí? Ya no pueden componerlo. La otra persona se dio cuenta que hicieron un gesto de desagrado. Ah, esta es una comunicación del límbico hacia núcleos motores, hacia centros motores. Entonces así tenemos hacia hipotálamo para control neuroendocrino, hacia neurovegetativo para control simpático y parasimpático, y nos podemos seguir a muchos lados. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras preguntas? Disculpe, Fernanda. ¿cuáles son las fibras comisurales? Las fibras comisurales son las que comunican, quedamos ayer, áreas comunes en ambos hemisferios. Área 4 con área 4. Y quedamos que es vital, sobre todo el cuerpo calloso, porque si yo no establezco esta comunicación entre esas áreas, el área primaria principal en el hemisferio dominante necesita las funciones del área primaria del hemisferio no dominante para que todo sea perfecto. Si no tenemos quien nos comunique, tenemos problemas, porque no podemos organizar todo el conocimiento que tenemos o las acciones que tenemos o el habla o cualquier acción que vayamos a hacer. Y entonces tenemos problemas. Por ejemplo, un niño con agenesia de cuerpo calloso no tiene fibras comisurales. Entonces le cuesta mucho caminar, hablar, ¿sí? Su desarrollo psicomotor se va a retrasar muchísimo. ¿Ok? Y van a pasar 2, 3, 4 años y apenas emite una o dos palabras. ¿Por qué? Porque no hay esa asociación que es indispensable para que la función sea la correcta. Y aunque ustedes no lo crean, si tienen un perfecto lóbulo límbico, digo, un perfecto cuerpo calloso, su nivel de asociación es alto, sumamente alto. Y entonces se catalogan como muy inteligentes, ¿sí? ¿Ok? Porque podemos asociar cualquier cosa y tener respuestas inmediatas. En la otra forma, no. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las fibras comisurales. En su apunte tienen cuerpo calloso, comisura anterior, comisura del hipocampo que preguntaban hace un ratito, la comisura posterior en el epitálamo. ¿Sí? De hecho, la comisura intertalámica también podría entrar, pero recuerden que es diencefálica, porque comunicamos tálamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, bueno, yo no. Bueno, durante la clase pueden interrumpir en cualquier momento cualquier duda que tengan, de verdad. Sí, no entiendo, sabe que aquí no puedo. ¿Sí? Entonces, por favor, háganlo. Voy a compartir pantalla para ver lo que habíamos platicado. Sí, y ya con eso cerramos hemisferios cerebrales.
Sí, Bien, doctor, gracias. es una presentación un poco diferente a la que ustedes tienen. O sea, la única diferencia es este dibujo. ¿Ok? Es para que vean la relación. De hecho, la hice hace un ratito en lo que estaba ahí viendo las clases otras. Entonces, es la única diferencia que tiene con respecto al atlas que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces vamos a platicar sobre el atlas de cortes coronales del encéfalo. Por supuesto, todas estas imágenes, no la negra, sino las otras que les mandé, están tomadas del Duan, ¿sí? Del Haines. El Haines por ahí lo tienen, creo que se los mandé y si no lo consiguen, pues se los vuelvo a mandar. ¿Sí? No es cierto, este es del Atlas, el Haines, el que mandamos es el Principios de Neurociencias. Este sí no lo tengo. Pero bueno, son están sacadas de ahí esas fotografías, de ese Atlas. ¿Sí? Entonces, si lo tienen y lo pueden consultar, pues adelante. Si no, pues lo vamos a ver ahorita. Ok, tenemos la primera diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una flecha roja que trae el atlas, que ustedes lo tienen, y hay un esquemita de un encéfalo, de un corte sagital, que corresponde a este mismo corte que hemos estudiado. Y entonces, teóricamente ustedes ya aprendieron cara medial de los hemisferios cerebrales. Y entonces nos vamos a la línea número 1. A la línea número 1. ¿Sí? Podríamos quizás agrandarla un poquito. Déjenme ver si se puede. Simplemente es para mostrar algo. Si yo veo ese esquema, y veo la línea 1, lo primero que voy a ubicar es en la parte superior. Estoy en la cisura interhemisférica. Entonces, aquí está la cisura interhemisférica, que va a terminar en el cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces yo veo aquí y veo que estos dos giros que están aquí son los que corresponden al giro frontal medial. Giro frontal medial, así se llama. Y está en su atlas que les mandé. Entonces yo veo 1, 2. Entonces estos dos giros que veo aquí corresponden al giro frontal medial. Si yo veo este surco, por eso les digo que tenían que estudiar mucho, si yo veo este surco, llego al surco del cíngulo. Entonces en mi corte me aprendo que esto es el surco del cíngulo. ¿Ok? Si yo veo el cíngulo, veo que hay dos giros. Corresponden a este y a este. Y entonces toda esta zona es el lóbulo límbico o el giro del cíngulo. También se le llama así, giro del cíngulo. Si yo llego acá, a esta zona, en esta raya, voy a pasar por el surco del cuerpo calloso. Esto es el surco del cuerpo calloso. Y vamos a ver que ahí se localiza la arteria espinal anterior. Realmente deberían verse aquí dos arterias, pero pues no están en ese esquema. ¿Ok? Entonces, aquí viajan las arterias cerebrales anteriores, que después vamos a ver en el surco del cuerpo calloso. Luego, lo sigo y entonces atravieso no la rodilla, sino ya atravieso el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Aquí ven el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Si sigo, veo que estoy pasando por una parte pequeñita del septum lucidum o tabique interventricular. Entonces aquí, esta parte que estoy viendo aquí es el septum lucidum, ¿verdad? Septum lucidum o tabique interventricular. Todo esto, aquí lo ven,
es el tabique interventricular. Bajo. Y entonces paso por el pico del cuerpo calloso o el rostrum, pico o rostrum. Entonces me tengo que encontrar aquí otra vez al cuerpo calloso, porque sabemos que va dando vuelta. Entonces pasé por el tronco o cuerpo y luego paso por el pico. Una vez que pasé por el pico, llego a esta corteza que está aquí. Esta corteza se llama corteza subcallosa o giro subcalloso. Está formado por las áreas septales, el giro paraolfatorio, ¿sí? Ya, hay muchas otras estructuras aquí, ya a más detalle. La verdad es que tampoco las vamos a ver así en detalle, ¿sí? Pero aquí hay muchísimas áreas, las áreas septales, las áreas paraolfatorias, ¿ok? Simplemente nos aprendemos giro subcalloso, giro subcalloso. Si bajo la línea, entonces me puedo encontrar, que ya no vamos a ver aquí mucho, ¿verdad? ¿Sí? Me puedo encontrar el quiasma óptico y podría encontrarme parte del lóbulo temporal, cosa que pues aquí ya no la veo. En una resonancia sí podría ver todos esos elementos. Bueno, la idea es que ustedes vean que en este corte coronal yo puedo ubicarlo en una cara medial, ¿ok? Y si esto fuera una resonancia, luego vemos si quieren resonancias, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que les acabo de mencionar se pueden ver perfectamente bien en la resonancia. ¿De acuerdo? Bien. Si ya nos aprendimos todos los elementos que estamos atravesando, pues ya ganamos muchas cosas. ¿Por qué? Pues ya me aprendí que hay un cuerpo calloso, ya me aprendí que hay un lóbulo límbico, que a veces se modifica en uno u otro hemisferio. Aquí, por ejemplo, nada más es un giro en este cerebro, ¿sí? Y el giro frontal medial, pues son estos dos, ¿sí? Algunos libros le llaman giro frontal superior, porque también corresponde al giro frontal superior. Entonces es indistinto llamarle giro frontal superior o giro frontal medial. Lo ideal es manejarlos así, giro frontal medial y giro frontal superior. ¿Ok? Bien, si ya llegué al cuerpo calloso, veo que forma el techo de los ventrículos laterales. Y ahora me aprendo, y está también en su documento que les mandé. Los hemisferios cerebrales tienen un techo, un piso, ¿verdad? Una pared medial y una pared lateral. Techo, piso, pared medial y pared lateral. En algunos lados el piso y la pared lateral son uno solo, en algunas regiones. Y entonces nada más tiene 3 zonas: techo, pared lateral y pared medial. Y habíamos dicho siempre la pared lateral está formada por el núcleo caudado. Entonces siempre van a encontrar el núcleo caudado aquí, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar en la región anterior es la cabeza del núcleo caudado. ¿Ok? Conforme nos vayamos yendo hacia atrás, vamos a ver el cuerpo y luego la cola. Bien. Entonces aquí veo la cabeza del núcleo caudado, formando la pared lateral de los ventrículos laterales. Y empiezo a ver, espero que lo vean, no sé si afecta un poquito esto. Ok, ahí está. Vean que lateral a la cabeza del núcleo caudado empiezo a ver el brazo anterior de la cápsula interna. Y veo las estrías, ¿ya las vieron? De las que hemos hablado. O sea, se está comunicando con otro núcleo que empieza a aparecer en este corte, que es el
putamen. Y entonces habíamos dicho caudado putamen más el brazo anterior o las conexiones de estos dos núcleos en el brazo anterior de la cápsula interna forman el cuerpo estriado. Es a lo que se le da el nombre de cuerpo estriado. ¿Sí? Son centros motores. O si yo nada más manejo núcleo caudado y putamen, entonces hablo de núcleos del neoestriado. Neoestriado simplemente es origen de esos dos núcleos. Cuerpo estriado es hablar de parte de un circuito cerebral motor. O sea, las conexiones entre ambos núcleos son indispensables para el buen funcionamiento de ambos. Por supuesto, vean que el claustro ya aparece desde los cortes muy anteriores. O sea, este corte anterior ya veo el claustro o antemuro. Quedamos que es un núcleo que integra funciones sensitivas y sensoriales. Y también hablamos que la sustancia blanca que estaba entre el putamen y el claustro se llama cápsula externa y está formada por fibras asociativas. Por fuera del claustro hay otra franja de sustancia blanca y esa es la cápsula extrema. También es asociativa, está formada por fibras de asociación. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, por aquí estaba el fascículo longitudinal superior, había el fascículo uncinado aquí abajo, el longitudinal inferior, o sea, toda esta sustancia blanca que va rodeando a este núcleo y en sus extremos forma diferentes estructuras de asociación. Sería cosa que vieran su corte, que está en la otra presentación, ¿sí? Y lo asociaran a ello. Quedamos que después de la cápsula extrema, lo que voy a tener es la corteza del lóbulo de la ínsula. Esto que vemos aquí es ese lóbulo profundo, ¿sí? Que se ubica en el interior de la cisura lateral. Y había comentado, es en esta ínsula, en este espacio insular, donde llega la arteria carótida interna. Y entonces aquí vemos la arteria carótida interna y vemos cómo da ramas temporales, o sea, ramas hacia abajo, pero también da ramas hacia arriba, que salen por la cisura lateral. Entonces, lo importante de la ínsula, de este espacio, es que ahí está la carótida interna. ¿Ok? Y ahí da, perdón, la carótida, no es la carótida interna, la carótida, ¿qué? Perdón, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, perdón, es rama de la carótida interna. La carótida interna va a estar por aquí. Y entonces me da origen a la cerebral media. ¿De acuerdo? Y esta cerebral media es la que se ramifica aquí, en la ínsula, en ramas temporales o inferiores y ramas superiores, que luego las vamos a ver en irrigación. Perdón, arteria cerebral media. Aquí está de este lado, ¿verdad? Dice arteria cerebral media, no carótida interna, cerebral media. ¿Ok? ¿No se confundieron? No. No, no Ok, se preocupe. por favor, mil perdones por ese error. Bien. Toda esta corteza de la ínsula tiene muchas funciones, pero sobre todo recibe información visceral. Se ha asociado con el área o la zona que recibe información de vísceras. ¿De acuerdo? Si ustedes se dieron cuenta, no hablamos de ningún área cortical que recibe información de vísceras, ¿ok? Excepto el área 312 que recibe pues, dolor en general, tacto, presión, ¿sí? Pero
aquí también se procesan ciertas funciones de tipo viscerales. Y así está en todos los textos y en artículos. Bien. Por supuesto, esta estructura que yo veo aquí, pues va a ser parte del polo frontal del lóbulo, o el polo anterior, perdón, del lóbulo frontal. ¿Sí? Lóbulo frontal. Aquí recuerden que está el lóbulo frontal. Entonces aquí, perdón, temporal. Aquí empieza a aparecer el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Lóbulo temporal. ¿Sí? Es todo lo que está por debajo de la cisura lateral. Bueno, estos son los principales elementos que yo tengo que estudiar, que me tengo que aprender. Si ustedes se dan cuenta aquí están las arterias cerebrales anteriores, ¿ok? Las arterias cerebrales anteriores también son ramas de la arteria carótida interna. Me da dos ramas, cerebral anterior y cerebral media, ¿ok? La cerebral anterior, ¿por qué la veo aquí en esta región subcallosa? Porque aquí entra por aquí a la cara medial y luego va rodeando todo el cuerpo calloso. Nada más que aquí la cerebral anterior ya recibe el nombre de arteria pericallosa. Entonces aquí en esta zona pues ya no se llama arteria cerebral anterior, se le da el nombre de arteria pericallosa. También lo vamos a ver más adelante. Bien, si yo me paso a este corte, puedo ver ahora que es el número 2. ¿Sí? Es el número 2. Es el número 2. Y entonces aquí estoy viendo, observen, esta línea está pasando por los mismos elementos, ya no lo repito, son los mismos, ¿ok? Pasa por el septum lúcido. Si se dan cuenta, el septum lúcido es mayor, ¿sí? Más largo que en el otro corte, porque estábamos casi en el pico de este septum. Aquí ya abarca una gran extensión. Y va a pasar por esta estructura que está aquí pegadita, que corresponde a la comisura anterior, antes o después. Entonces, esto que ven ustedes aquí a los lados es el corte de la comisura anterior. ¿Ok? Esto podría haberse continuado perfectamente bien si hubiera pasado perfectamente en el centro de la comisura anterior. Pasó a un lado y entonces solo veo partes de esa comisura anterior que estoy cortando. Si le subo tantito esto, vean que estoy pasando por el infundíbulo, o sea, el embudo donde va a salir el tallo de la hipófisis y luego la hipófisis. Y paso cerca de lo que va a ser el quiasma óptico. Entonces, aquí ustedes observan en este esquema, si lo agrandamos un poco, la línea 2 está pasando entre el quiasma óptico, que es este, y los cuerpos mamilares. Y recuerden que aquí, si revisan sus otras presentaciones, está el infundíbulo. ¿Ok? Entonces, son las estructuras de referencia para que yo pueda estudiar este corte. ¿Sí? Está pasando por esas zonas. Vean, estoy pasando a nivel del estriado ventral, ¿sí? O pálido ventral, en este caso aquí le llaman. ¿A qué corresponde? ¿Quién sabe? ¿Qué hay ahí en el estriado ventral, en esta zona que está aquí? ¿Es el núcleo accumbens? Es el núcleo accumbens, ¿ok? Entonces estoy pasando a nivel del núcleo accumbens y entonces ya sé que ese núcleo está más o menos en la región
del infundíbulo. ¿Ok? Entonces estoy viendo el estriado ventral. Ya tengo otras estructuras. ¿De acuerdo? Bien. Si yo quiero seguir viendo qué hay aquí, nuevo, porque ya todo lo demás me lo sé, ¿sí? O sea, vean que todo lo demás es idéntico. Lo nuevo es que veo aquí el lóbulo temporal ya más formado. Y entonces esta es la cisura lateral, y voy a encontrar aquí un giro, se llama giro temporal superior, y el surco temporal superior. Veo el surco, el giro temporal medio, y el surco temporal medio. Y luego veo aquí el tercer giro, el giro temporal inferior. Giro temporal superior, medio e inferior. ¿Ok? Luego encuentro el cuarto giro, y luego el quinto giro temporal. Entonces, al lóbulo temporal se le estudia un giro temporal superior, un giro temporal medio, que se ve mucho mejor aquí, un giro temporal inferior, un cuarto giro, ¿sí? A veces le llaman temporal medial, pero es un cuarto giro, y luego tengo el giro parahipocampal. Bueno, esas son las nuevas estructuras que yo estoy encontrando aquí. Estoy viendo, esta zona va a corresponder a lo que habíamos visto, que es el parte del pico, ya al final del pico del cuerpo calloso. ¿Sí? Ven muy bien aquí el núcleo caudado. Ven ya el brazo anterior de la cápsula interna. Vean que las comunicaciones más prominentes están en las regiones anteriores, en el lóbulo frontal, entre el caudado y el putamen. Y estoy viendo que aparece ya, siempre les digo, un pastel de 3 leches. ¿Sí? Putamen, globo pálido, su porción externa y su porción interna. Esta rebanada de pastel, esta región lenticular, esto es el núcleo lenticular. Y entonces yo veo aquí putamen y globo pálido. ¿Ok? Y globo pálido. Ahí ven ustedes globo pálido. Entonces a nivel de el infundíbulo, un corte que pase en el infundíbulo, yo ya empiezo a distinguir el globo pálido. ¿Ok? Lo demás sigue siendo lo mismo. No hay algo nuevo. Lo único que puedo distinguir aquí en el lóbulo temporal, en el quinto giro, es el uncus, ¿ok? O gancho del temporal. ¿Se acuerdan que les mostré una fotografía en amarillo del lóbulo límbico? Creo que la tienen ahí. Y termina en un gancho, ¿sí? En el uncus. Entonces luego revisan ese esquema del lóbulo límbico en amarillo y ven ese gancho. Ese gancho es el uncus. ¿Ok? Bueno, el uncus es un área olfatoria. Y entonces hay personas que tienen crisis epilépticas que se generan ahí. Se llaman crisis uncinadas. Y entonces el paciente aprende que cuando él tiene hiperosmia, fíjense, o cacosmia es un olor desagradable, por eso le pusieron así, cacosmia, y así está en los diccionarios, ¿sí? O hiperosmia, sabe que viene un cuadro convulsivo en esas crisis uncinadas que se originan ahí en el uncus. Y eso se llama aura. ¿Ok? Entonces, muchos pacientes que tienen crisis epilépticas presentan auras. Este es un aura olfatoria.
empieza a captar olores desagradables y pues nada huele feo. Pregunta a los demás si no hay olores desagradables. Él los está generando ahí porque se están sobreestimulando sus neuronas de esa zona. Empieza ahí una actividad neuronal que no va a parar ya y que se va a generalizar a todo su encéfalo, a todo su cerebro y va a empezar a convulsionar. Entonces, generalmente estos pacientes agarran y le dicen al amigo, al compañero, oye, cuídame por favor, cuida mi lengua, cuídame esto, que no me golpee, porque voy a empezar con un cuadro convulsivo. Eso se llama aura. Y claro, hay pacientes que, por ejemplo, tienen lesión de esta corteza. Esta corteza que ven aquí corresponde a qué área. Si estuviéramos un poquito más atrás, ¿qué área estaría aquí? ¿La 3? No, estoy hablando del primer giro temporal. Ah, sí, perdón. Más atrás, por supuesto. ¿Qué áreas están ahí? La 44 y 45. 40, no, estas están más adelante. 41 y 42, ¿no? 41 y 42. Entonces son auditivas. Y el paciente empieza con una aura de tinnitus, sonidos, ¿sí? Que tampoco perciben las demás gentes. O arriba de ella, en el lóbulo parietofrontal, o sea, por debajo de, pues sí, básicamente el parietal, ¿qué área está aquí? Arriba, enfrente de la 41. Por debajo del área 312. Debajo y lateral o posterior. ¿El área? ¿De Wernicke? No. Está enfrente de la 41. ¿La 18? No, esa está en el lóbulo occipital. La 43 es el área gustativa. ¿Ok? Aquí está. Entonces puedo tener problemas de ese tipo. O, como mencionaron, un área visual y entonces empiezo a ver luces, ¿sí? Alteraciones en mi visión y sé que viene un cuadro convulsivo. Entonces las auras me indican dónde, en qué sitio es probable que se esté generando ese cuadro convulsivo. Por eso en el interrogatorio y en la semiología es importante tomarlas en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, les voy a pedir un favor porque voy a... Bien, gracias. Ok, entonces les decía, no se olviden nunca que en los cuadros epilépticos hay auras y que dependiendo de dónde está el cuadro epiléptico, el foco del cuadro epiléptico, puedo tener un aura, ¿verdad? Que me indica que va a presentarse esa situación.
Por supuesto, como vimos en histología, muchas veces ocurre que hay traumatismos severos, ¿verdad? Nos caemos de un primer piso, nos golpeamos, un choque, etcétera, y quizás en ese momento no generó nada. No hay sintomatología, pero hay muerte neuronal y hay producción de cicatrices de tipo o generadas por astrocitos, muertes masivas neuronales, entonces se forman cicatrices gliales que al paso del tiempo pueden ser focos epileptógenos. Esa es una de las grandes teorías de el por qué el paciente puede tener epilepsia. Entonces siempre hay que cuidarse de ese tipo de traumatismos, que no es fácil, pero bueno, sobre todo en la infancia, ¿no? Y al final o más adelante se presenta esto. Bien, entonces nunca me olviden el UNCUS por las crisis olfatorias, ¿de acuerdo? En este tipo de patologías. Aquí ven ya parte del tracto óptico, la cintilla óptica, ven lo que es parte del quiasma, el infundíbulo, ¿verdad? Esto que es el receso supraóptico, pues es básicamente la cavidad del tercer ventrículo. Está apareciendo ahí. Bien, básicamente son los elementos que nosotros podemos encontrar. Ven aquí parte de la arteria cerebral media. ¿Ok? Esa la vamos a ver en varios cortes. Si yo... Doctor, ay, perdón. Sí, adelante. Es que desde hace rato comentó que el surco del cíngulo Sí. y después habló sobre el giro. ¿El giro se forma por la corteza límbica o...? Sí, o sea, ok. si yo veo aquí este corte, aquí donde ven este vasito, que corresponde a otra arteria que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta es la pericallosa y esta se llama arteria calloso marginal. Son arterias que están aquí, en los surcos. Bueno, esta arteria me está aquí limitando lo que es el lóbulo límbico. Ok, el lóbulo límbico, recuerden que tiene una corteza. Entonces se llama corteza del lóbulo límbico. Ahí es donde se generan lo que ayer platicábamos, los sentimientos, las fobias, ¿ok? En esa corteza. Son cuerpos neuronales. Entonces, toda mi corteza límbica, si pudiéramos mapearla, que por supuesto nunca he encontrado un mapeo de bien detallado de la corteza del lóbulo límbico, encontraríamos que cada región de esa corteza tiene que ver algo con X comportamientos, ¿ok? A todo lo largo de ese círculo, de esa letra C, pues, que hace, ¿ok? Entonces, esta es la corteza del lóbulo límbico, pero ese lóbulo tiene también sustancia blanca. Esta sustancia blanca es el cíngulo, que ayer veíamos que es un conjunto de fibras que está por debajo de la corteza del lóbulo límbico y que es el que permite que todas las áreas se conecten a la corteza límbica. Entonces, si yo recibo un estímulo auditivo, un estímulo visual, un estímulo gustativo, cualquier cosa, automáticamente activa la corteza límbica. Es lo que les decía. Tomo el sorbo del platillo que prepararon para mí, lo capto en la lengua, en la epiglotis, pasa por los nervios, llega al núcleo del lazo solitario, sube a tálamo, ¿sí? Acuérdense, el núcleo ventral posteromedial, y de ahí vía tálamo cortical va a la corteza del área gustativa. Bueno, en ese trayecto se dan colaterales al cíngulo. Y el cíngulo, como es un circuito que comunica todas las áreas corticales, llega un momento en que activa la corteza límbica y la corteza límbica genera las respuestas para ir a los centros motores y bajar al núcleo del facial y hacer un gesto de desagrado o un gesto de agrado. ¿Estamos? Y entonces sonreímos, se nos iluminan los ojos, etcétera, los abrimos de más. Todos son movimientos musculares. Y la persona dice si le gustó, ¿sí? O dice no le gustó.
Vean ustedes los programas esos de chefs y de premios y de concursos. Y vean a los jueces. Y vean las expresiones faciales al probar algo. Bueno, esas expresiones que están generando son productos del lóbulo límbico. ¿Ok? Claro que cuando tenemos un dominio perfecto del lóbulo límbico por la corteza prefrontal, no expresamos esas emociones. Somos mucho más corticales, ¿sí? Y entonces programamos, ok, si está buena o no, no tengo que hacer ningún gesto porque se va a molestar, ¿sí? Y entonces nadie puede ver realmente mis emociones. Reprimo esas emociones, las modifico. Y muchas personas hacen eso, ¿sí? ¿Ok? Ven algo que les desagrada y pues no dicen nada. La otra persona ni se entera. O hay personas, les decía, que son muy expresivas, muy emocionales y aunque no quieran, nos expresan todo, nada más al verlos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿queda claro? Esta es la corteza del lóbulo límbico y lo blanco es el cíngulo. Ambas cosas forman el lóbulo límbico, ambas. Como aquí, esta sustancia blanca de la cápsula extrema y esta corteza forman el lóbulo de la ínsula, ¿ok? De hecho, la cápsula extrema está formada por infinidad de axones que salen de esta corteza, que se llama lóbulo de la ínsula, ¿ok? Y la ínsula es el espacio, Bien, ¿no hay más dudas? Dijo, doctor, que era la corteza y la cápsula extrema los que forman el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, ¿sí? Ok. Ok, o sea, lo que realmente es el lóbulo de la ínsula es la corteza insular y la sustancia blanca que va saliendo. Así como aquí es en el lóbulo límbico la corteza del cíngulo y el cíngulo. ¿Sí? ¿Ok? Los lóbulos están formados por corteza y sustancia blanca. Todos. Y claro, en algunas regiones, pues núcleos. Hay núcleos. Bien. Ok, si vemos este tercer corte, o sea, lo que pasa es que podemos ver todos o podemos ver poquitos, no creo que nos alcance mucho el tiempo, pero la idea es que vean cómo tienen que estudiarlos y ya después ustedes lo estudiarán. Vean que todo se repite, el cuerpo calloso, el septum lúcido, pero aquí ya veo en este corte, ¿ok? Ya veo el fornix o trígono. Recuerden ese cable que viene del uncus, ¿sí? Del uncus, ¿ok? Que todavía no puedo ver el uncus aquí en este corte porque es muy anterior, pero ya veo el fornix. Y estoy viendo que está apareciendo el tálamo. El tálamo. No lo habíamos visto antes. Vean, aquí está el tubérculo anterior del tálamo. Es la porción más rostral del tálamo, lo que va a corresponder en parte ya después al núcleo anterior. Pero aquí veo el tubérculo anterior del tálamo. Veo el núcleo caudado, ese nunca lo vamos a olvidar, en la cara lateral. Veo la cápsula interna. Vean, estoy pasando a nivel de la rodilla. Ya estoy a nivel de la rodilla. Y veo muy bien este lente, putamen, globo pálido, globo pálido. Recuerden que tiene el globo pálido un segmento lateral y un segmento anterior. Aquí se ven perfectamente bien. Se ve el claustro y antemuro, la cápsula externa, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula y la cisura lateral. No cambia nada. Hacia la línea media, vean cómo este fornix se da vuelta. Recuerden que el fornix da vuelta. Una vez que llega al lóbulo frontal, da vuelta para dirigirse a los cuerpos mamilares. O sea, el corte ya está pasando por cuerpos mamilares. Si yo voy aquí, vean aquí, este corte es el número 3 y está pasando por los cuerpos mamilares. Estos son los cuerpos mamilares. Este corte, el 3. ¿Ok? Y entonces está pasando por delante, un poquito por delante de los cuerpos mamilares. Aquí los veo muy bien. ¿Sí? Y estoy viendo
la región anterior del puente. Vean aquí el tronco basilar y la arteria cerebral posterior. Se divide a nivel del puente. ¿Ok? Entonces veo tronco basilar, arteria cerebral posterior. Es el sistema vertebrovasilar. Entonces veo el fornix y veo los cuerpos mamilares. Y lo que se hace muy aparente en este corte que está pasando por delante de los cuerpos mamilares, veo esta zona en el lóbulo temporal grande que corresponde al núcleo amigdalino. ¿Ok? Recuerden, el núcleo amigdalino está en la región anterior del lóbulo temporal. Región anterior del lóbulo temporal. Entonces aquí lo veo. Y quedamos que este núcleo es el centro de la aversión. Funciones importantísimas. Ahí está el centro de la sexualidad, el centro de la agresividad. Ahí se genera el miedo. ¿Sí? Si no hay miedo, no hay agresión. Quedamos que si lesionamos ambos, entramos en un proceso totalmente contrario, antagónico. Me vuelvo totalmente dócil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo, ¿sí? A nada que me pueda pasar. ¿Sí? Se acabó ese centro de la aversión. Este es mi núcleo amigdalino. ¿En dónde está? En el giro parahipocampal. Giro parahipocampal. ¿Ok? Recuerden que atrás va a estar el hipocampo. Entonces, si yo hago un corte más posterior, como es el que vamos a ver, tiene que aparecer el hipocampo. Todo lo demás es exactamente lo mismo, no aparecen grandes cosas, ¿sí? Si ustedes estudiaron configuración externa, pueden ver el giro todavía sigue siendo giro frontal superior, ¿sí? El giro frontal medio, el giro frontal inferior, y así nos vamos. Aquí está el giro frontal inferior, ¿verdad? ¿Ok? No hay otras cosas, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien de los núcleos o cuerpos mamilares. Si yo me voy más atrás, un poquito más atrás, ¿sí? Estaríamos en el corte 4. Vean, estoy pasando por detrás de los cuerpos mamilares. ¿Ok? Entonces ya empiezo a pasar por tálamo. Ya estoy en la región talámica. Entonces, si yo veo esto, aquí podemos empezar a distinguir lo que estudiamos en diencéfalo. ¿Sí? Sigo viendo el cuerpo calloso, todas las demás estructuras. Vean, en el momento en que paso por detrás de los cuerpos mamilares, aparece una nueva estructura en el lóbulo temporal. Ya dejamos atrás la amígdala y entonces aparece el hipocampo. Entonces, aparece el hipocampo con infinidad de estructuras que van a estar relacionadas con él. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el hipocampo. Ya no estoy viendo los cuerpos mamilares como los vería en el núcleo amigdalino como lo veía en el corte anterior. Ahora estoy viendo en esa posición el hipocampo. ¿Por qué? Porque estoy más atrás. ¿De acuerdo? Por supuesto, el hipocampo está en relación con los ventrículos laterales. Entonces, aquí veo parte de los recesos ventriculares y estoy viendo la cola del núcleo caudado. ¿Se acuerdan? El núcleo caudado iba a terminar en el núcleo amigdalino. Bueno, en este corte, pues estoy cortando la cola. Y aquí veo el cuerpo del núcleo caudado. ¿Ok? La cabeza ya se quedó allá adelante. Bien, ¿qué es lo que veo aquí? Ah, pues aquí, si estoy pasando por la parte posterior, casi posterior de los cuerpos mamilares o a través de los cuerpos mamilares, veo esta franja de sustancia blanca que se va al núcleo anterior del tálamo. Vean aquí el núcleo anterior del tálamo. ¿Se acuerdan? Eso que tenía forma romboidea que hicimos por la Y. ¿Se acuerdan? Y por arriba, Y por abajo. Y entonces en el tálamo me formaba una zona anterior de tipo, pues, romboidea. ¿Sí? Ese es el núcleo anterior del tálamo. Y entonces aquí forma el piso
de los ventrículos laterales. El cuerpo del núcleo caudado forma la pared lateral. Entonces aquí las cavidades ventriculares tienen una pared medial, un techo, una pared lateral y un piso. Está formado por el núcleo anterior del tálamo. Y veo aquí la comunicación hacia los cuerpos mamilares en ambos sentidos, que es el fascículo o tracto mamilo-talámico. Por supuesto, si dejo el núcleo anterior del tálamo aquí, aquí tengo otro núcleo que está formando la pared medial del tercer ventrículo. Vean, esto es tercer ventrículo. Aquí se encuentra casi unido un tálamo con otro tálamo. Entonces, esto corresponde al núcleo verde con blanco que se llama núcleo dorsomedial. Este es el núcleo dorsomedial. ¿Ok? Y si me voy lateralmente, pues tengo aquí al núcleo ventral anterior del tálamo. Es un corte que está pasando a nivel del núcleo ventral anterior del tálamo. Recuerden que es uno de los núcleos anteriores. Primero tengo al núcleo anterior y luego tengo al núcleo ventral anterior. ¿Ok? Ya estoy en el brazo posterior de la cápsula interna. Y entonces vean aquí que se está metiendo. Se está metiendo esta cápsula interna en esta zona que corresponde al pie de los pedúnculos. Al pie de los pedúnculos. Entonces aquí está el pie de los pedúnculos. Es esta zona. Son estas fibras que van descendiendo y si recuerdan los cortes de mesencéfalo, estaba el fascículo córtico-espinal, córtico-nuclear y frontopontino. También se llama córtico-pontino o frontopontino porque sale del área 4 que está en el lóbulo frontal y se va al puente. ¿Ok? Y entonces está entrando por acá. Claro, el corte me está rebanando parte de lo que va a ser el puente o protuberancia. Si yo lo veo aquí, vean que estoy pasando por el puente y la protuberancia. Estamos en el corte número 3, aquí cerquita. ¿Ok? Estoy pasando. Perdón, este no era este. Pero está pasando sobre la protuberancia. Aquí lo vemos. Perdón, se modificó. Aquí está. El otro también pasa un poquito por delante y por eso es que pasa el 3 por el tronco basilar. Acuérdense, tronco basilar y cerebrales posteriores. Está en la cara anterior de puente, en el surco anterior del puente o surco basilar. Entonces, ese es el corte 3. El corte 4 ya está rebanando la protuberancia. ¿Ok? Bien, si me voy al 5, al corte 5, vean el corte 5. Ya estoy pasando por la pirámide. Entonces aquí aparece la pirámide. Tengo protuberancia y tengo la pirámide. ¿Ok? Y estoy pasando por detrás de la comisura anterior. Por detrás de la comisura anterior. Entonces, dejamos todas las demás estructuras. Vean que empiezan a desaparecer el putamen, desaparece el globo pálido, porque es un núcleo pequeño. Entonces ya conforme voy hacia atrás, esos núcleos empiezan a desaparecer. Empieza a desaparecer el claustro, ya se hace más pequeño, ¿sí? Pero el tálamo empieza a aumentar de tamaño. Y vean, me voy hacia atrás, sigo viendo al núcleo dorsomedial, pero ahora veo aquí la lámina medular interna. Esto es la lámina medular interna. En un corte anterior veía el fascículo mamilotalámico. Aquí veo la lámina medular interna. Y entonces veo el núcleo dorsomedial. Nos hacemos tantito para acá. ¿Sí? ¿Ok? Veo en la lámina medular interna, aquí esta zona corresponde al núcleo centromediano. Vean, el núcleo más grande de la formación reticular. Por supuesto, voy a encontrar aquí los núcleos, ¿se acuerdan? Ventral posterolateral. Aquí estaría el ventral posterolateral, ¿sí? Y más medial estaría el ventral posteromedial. Ventral posterolateral, ventral posteromedial, centromediano. Toda esta zona es el núcleo dorsomedial, ¿sí?
Y vean que en este corte, si lo vemos, estoy pasando por mesencéfalo. Ya dejé el pie de los pedúnculos. Aquí está el pie de los pedúnculos. Pero estoy pasando por lo que va a ser el núcleo rojo. ¿De acuerdo? Esta gran bola del mesencéfalo, el núcleo rojo. ¿Ok? Por supuesto, sigo viendo parte de la formación hipocampal porque es una estructura alargada hacia atrás, no es una bola como el amigdalino, es una estructura alargada. Entonces se ven varios cortes, sigo viendo formación reticular y sigo viendo pegadito a él y hacia arriba a la cola del núcleo caudado. Y claro, veo la prolongación temporal de los ventrículos laterales. Esta es la prolongación temporal. Por supuesto, aquí se ve muy bien el agujero de Monro o interventricular entre el tálamo y entre el fornix. ¿De acuerdo? Básicamente estos son los elementos. Vemos algunos del tallo, como el nervio trigémino y algunos otros nervios que ya estudiamos. El lóbulo límbico, vean, siempre se seguirá viendo. Y el lóbulo de la ínsula se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que va a desaparecer, porque nada más está en una pequeña región de misisura lateral. Si yo me voy al corte 6, estoy aquí, vean, paso por casi llegando al cuarto ventrículo, todavía no llego ahí. Estoy pasando por la comisura posterior en el epitálamo. Entonces, si yo lo veo aquí, por aquí debe estar, esta es la comisura posterior, ¿ok? La comisura posterior. Vean que el tálamo se convirtió en el pulvinar. Ya estoy en la región más posterior del tálamo, ¿ok? Aquí está el pulvinar. Y por supuesto, atrásito del pulvinar hay una bola y hay otra bola. Estas dos bolas son el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado lateral, medial y cuerpo geniculado lateral. ¿Dónde están? Pues por debajo del pulvinar. ¿Ok? Estoy pasando ya por el pedúnculo cerebelar medio. Vean, ya aparece cerebelo, pedúnculo cerebelar medio. Estoy pasando por la comisura posterior del diencéfalo o del epitálamo. ¿Sí? Vean ustedes que ya el lóbulo de la ínsula desaparece. La cápsula ya desapareció, el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, y estoy en la región retrolenticular de la cápsula interna, donde se van a formar la radiación auditiva y la radiación auditiva del medial y radiación visual del lateral, porque ya estoy en los cuerpos geniculares, estoy en el metatálamo. Entonces, estoy a nivel de la región retrolenticular o brazo retrolenticular de la cápsula interna. Si sigo y me voy al corte 7, vean el corte 7, estoy pasando casi por el piso del cuarto ventrículo, atravieso el acueducto de Silvio, aquí está el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, y estoy pasando ya por un espacio, voy a entrar a un espacio, ¿verdad?, que es la cisterna cuadrigémina, una pequeña porción de la cisterna cuadrigémina, y si lo hago muy grande, vean ustedes en este corte, que estoy pasando a nivel de la glándula pineal. Aquí está la glándula pineal. ¿Se acuerdan? Epitálamo está por arriba del folículo superior. Entonces, si yo busco aquí, pues aquí voy a ver esta glándula que es la glándula pineal. Aquí lo ven, glándula pineal. Es esta zona en la región medial. ¿Ok? La glándula pineal. El pulvinar casi desaparece. ¿Sí? La formación hipocampal también ya empieza a desaparecer. ¿Sí? Aquí veo la prolongación temporal, ¿sí?, del
del ventrículo lateral, ¿ok? Y empieza a aparecer la corteza del giro para hipocampal. El quinto giro, este es el giro para hipocampal. Este es el cuarto giro. Tercero, segundo, primero. O temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Cuarto y quinto. Perdón, cuarto y quinto, que corresponden al giro para hipocampal. ¿Por qué se le llama para hipocampal? Pues porque ahí adentro estaba el hipocampo. Entonces, para hipocampal, como cuando decimos para vertebral, está a los lados, afuera de la columna vertebral. Bueno, aquí es la corteza para hipocampal. ¿Ok? En el siguiente corte ya es muy posterior. Vean, está pasando por el rodete del cuerpo calloso. Casi por el rodete del cuerpo calloso. Pasa por este espacio que es la cisterna cuadrigémina. Esto que ven negro, aquí lo ven blanco. Y se llama cisterna cuadrigémina. Vean los colículos inferiores. ¿Sí? Estoy pasando casi, ¿verdad? Debería estar un poquito más para acá, en los colículos inferiores. Aquí los vemos, ¿sí? Cisterna cuadrigémina. ¿Ok? Veo el pedúnculo cerebelar medio, ¿sí? Y pues voy a ver ya el cerebelo, todo lo que es cerebelo. ¿De acuerdo? Aquí se hace patente el cuerpo calloso, el rodete del cuerpo calloso, y abajito, recuerden que está el hipocampo. El hipocampo es esta estructura que viene aquí, que viene del lóbulo temporal, hace esto, da vuelta, se mete aquí y se va a los cuerpos mamilares. Este es su trayecto. Entonces, cuando paso por el rodete del cuerpo calloso, me puedo encontrar la comisura hipocampal. Esta es la comisura del hipocampo, donde ambos hipocampos se unen. ¿Ok? Ahí se unen. Bien. Básicamente estos son los elementos. Sigo viendo el cuarto ventrículo, pero ahora casi la región que ya va hacia el lóbulo occipital. ¿Ok? Y en la región retrolenticular empiezo a ver la radiación visual, las radiaciones ópticas. Se empiezan a formar aquí. ¿Sí? Ya no hay cápsula internas, ya no hay caudados, ya no hay globo pólido, ya no hay nada. Por supuesto, sigue existiendo lóbulo límbico. Y si me voy al siguiente corte, el último que vamos a ver, vean, ya sigo estando en el rodete del cuerpo calloso, en la región más posterior. También se llama esplenium, rodete o esplenium. ¿Sí? Vean aquí la prolongación posterior o occipital de los ventrículos laterales. ¿Sí? Se siguen viendo las radiaciones visuales porque estas van a ir al área calcarina. Recuerden que esto es la cisura calcarina. Entonces, toda esta corteza es el área visual primaria. ¿Ok? El área 17. ¿Quién va a llegar ahí? Pues ahí van a llegar las radiaciones visuales, ópticas. Y bueno, ya aquí pasamos por cerebelo, estoy pasando por la sustancia blanca de ella y empieza a distinguirse, por ejemplo, aquí el núcleo dentado. ¿Sí? Este es el núcleo dentado del cerebelo. ¿Ok? Adentro, en su entrada, está globoso y emboliforme, y más hacia la línea media está el pastijeado. Siempre esa es la posición. Bueno, espero que les haya servido un poco esto. A veces sé que es un poco tedioso, pero es una forma de estudiarlos. ¿Sí? Sí. Una pregunta, perdón que lo interrumpa. Sí. Entonces, el lóbulo límbico es como el que va a persistir en la mayoría de esos cortes. En todos, o sea, vean, Sí, ¿verdad? está aquí, si lo hacemos más grande, quedamos que todo esto era lóbulo límbico. Dije grande, no chiquito. Bueno, ya se fue a otro.
toda esta corteza que va rodeando esto y que sigue hacia acá y se mete acá, es el lóbulo límbico. Entonces, si yo hago un corte aquí, hasta acá, sigue siendo lóbulo límbico, porque va dando vuelta. Claro, si ya lo hago a nivel de la cisura calcarina, no, pues ya no hay lóbulo límbico. Ya estoy pasando por el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Pero si estoy dentro de toda la zona del cuerpo calloso y un poquito más, siempre voy a pasar por el lóbulo límbico. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, ¿quedó entendido esto? Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Entonces, la radiación auditiva y visual viene de la región lenticular. Sale de los cuerpos geniculados medial y lateral. Si te das cuenta en este corte, en el 7, ¿sí? Ahí está el pulvinar. Está mejor en el 6. Ve aquí el pulvinar, que es la parte posterior. Me mostraron un tálamo hecho en unicel, excelente, muy bonito. Fue un trabajo, supongo que de bastante tiempo, que cortaron a nivel del pulvinar. Y lo pintaron igual que como están ahí en sus presentaciones de PowerPoint. Entonces, aquí está el pulvinar y aquí está el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Recuerden que esto es metatálamo. Y aquí se origina la radiación auditiva que va al área 41. Aquí está el área 41 en el primer giro temporal. Entonces las fibras van a salir de aquí y se van a ir para acá. Por eso es que en la región retrolenticular veían fibras que daban vuelta o que salían, ¿sí? Bueno, aquí sale la radiación auditiva hacia el primer giro temporal. Y la radiación visual sale, da vuelta y se va hacia el lóbulo occipital, hacia el lóbulo occipital. Entonces, si aquí la veo, en el siguiente corte la seguiré viendo porque estoy yéndome hacia atrás. Y en el siguiente corte seguiré viendo la radiación óptica porque se va hacia la región posterior. O sea, se va hacia donde sale de esta zona y se va para acá. Entonces, en todos los cortes que yo haga acá, siempre encontraré la radiación óptica o radiación visual. ¿Ok? Y ambas salen del metatálamo, cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras preguntas? Tenemos tiempo. Sí, el doctor le quería preguntar. Yo, cuando habló del núcleo accumbens, como que me perdí. Ese se quedó en los primeros cortes, ¿verdad? Sí, el núcleo accumbens está aquí a nivel del corte 2. Vean la comisura anterior. Si yo me voy al corte 2, es el estriado ventral o pálido ventral. Vean, aquí está, en esta zona, ¿sí? Donde va apareciendo el globo pálido, hay una pequeña porción y está la cabeza del núcleo caudado. Ahí está el estriado ventral, que va a corresponder a lo que va a ser el núcleo accumbens. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Sí? Que es el centro de la gratificación. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras dudas? Quiero más preguntas. Doctor, disculpe, Sí. hace rato que mencionó sobre los ataques epilépticos, había mencionado algo de cacosmia y otra cosa, pero no recuerdo qué era lo otro. Hiperosmia. Hiperosmia es aumento del olfato. ¿Ok? Así como ahorita en COVID hay anosmia. Es un dato. ¿Sí? El virus, recuerden que al entrar por vía oral, vía nasal, ¿sí? Probablemente se asiente en la mucosa olfatoria y empiece a destruir ahí células. Y probablemente sea una de las causas de la anosmia. ¿Sí?
habría que revisarlo. La verdad es que no lo he revisado, pero déjenme buscar algo sobre fisiopatología del COVID y el por qué tienen anosmia. Pero si hay anosmia es porque se están destruyendo células y el virus se queda ahí, ¿no? ¿Sí? Como ayer me mandó el doctor Pedro Camacho hay un video de indicaciones de cómo evitar el COVID, ¿no? Y entonces dice, hay que tomar agua cada 15 minutos para que el virus, si llega, no se meta a la tráquea y se vaya al esófago. Y al irse al esófago se va al estómago y luego al intestino y nos da diarrea, pero no nos da problemas pulmonares. Bueno, eso es lo que dice ese video, ¿no? Falta ver si realmente es cierto, ¿sí? Y han salido infinidad de tratamientos, infinidad de medidas para evitarlo, ¿no? Pero eso me pareció interesante, ¿sí? Tomar agua para que se vaya, ¿no? O si te da diarrea, no tomes antidiarreicos para que se salga todo. Bueno, son algunas cosas que suenan lógicas y otras no tan lógicas. ¿De acuerdo? ¿A qué hora termina mi clase? Ya, en 10 minutos. Sí, doc. Bien. Entonces, decíamos, anosmia es sin olfato. Lo vamos a ver más adelante. Hiperosmia es incremento del olfato. Y cacosmia, que está incluso en su programa, es la percepción, por supuesto ficticia, de un olor desagradable. Huele a muerto, huele a lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso es cacosmia, ¿ok? No necesariamente a excremento, sino el paciente dice huele a esto, ¿no? Un olor desagradable. Bien, ¿qué otra cosa? Doctor dijo que cuando eso pasaba era porque iba a tener un ataque epiléptico o cuál era el otro. Lo que les comentaba es que durante las crisis epilépticas o en los pacientes que tienen crisis epilépticas, en algunos, no en todos, se presentan auras. Estas auras son esos estímulos que se generan en su corteza, ¿sí? Para que me entiendan. Les quitaron la mano, les amputaron una mano. ¿Ok? Ya no tienen mano. Pero la representación de la mano en tálamo sigue. La representación de la mano en el área 312 sigue. Y si en un momento dado aparece un tumor, un problema vascular, una infección, qué sé yo, lo que sea que afecte esa zona, puede volver a hacerla aparecer. Y entonces se genera ahí, por ejemplo, dolor de mano. Y entonces hablamos de dolor fantasma. ¿Cómo que le duele la mano derecha si usted no trae mano derecha, ¿no? Es un loco. No, es que en alguna parte de su vía del dolor está la representación de esa mano, ¿sí? Entonces hablamos de dolor fantasma. Bueno, en la epilepsia sucede lo mismo. Hay focos epileptógenos en alguna zona del cerebro que en un momento determinado se activan, las células empiezan a descargar y si están en el área visual, empiezo a ver luces. Si están en el área auditiva, empiezo a escuchar sonidos, aunque no existan. Si están en el uncus, empiezo a captar olores desagradables que no existen, no los estoy captando, los estoy generando allá. Y eso es lo que se llaman auras. ¿Ok? ¿Sí quedó gracias. más claro? Bueno, Sí. ¿qué otras dudas? Yo le iba a preguntar otro que había dicho un fascículo, pues había quedado como entre la tercera y la segunda, no me acuerdo bien cuál, Sí. pero no anoté el nombre. ¿Qué fascículo? Es que no me acuerdo, pero estaba muy delgadito. ¿En tálamo? Ajá, más o menos por esa región. Porque en tálamo recuerden que está el fascículo, Ahí. este fascículo, mamilo, Sí, que comunica mamilo talámico, como cuerpos mamilares con el núcleo anterior del tálamo, con el núcleo anterior del tálamo. Este es el núcleo anterior. ¿Ok?
Sí, vale, gracias. Todo límbico, pues forma parte del circuito límbico. ¿Sí? En la anterior se veía muy bien los cuerpos mamilares, pero todavía nada más se ve el tubérculo anterior, pero no se ve todo el núcleo anterior del tálamo. Pero ya en el siguiente corte ya veo bien, ya los cuerpos mamilares empiezan a desaparecer, pero veo esas conexiones al núcleo anterior del tálamo. Este es el núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? Bien. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, este atlas sí se los envié, ¿verdad? El de cortes. Sí. Bueno, sí lo mandé. ok, viene sin esto, sin este, pero es lo mismo, ¿sí? Con este dibujito. Y ustedes tienen pues una presentación de cara medial, entonces de ahí la pueden sacar, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa? ¿No? No, Doc. Bueno, mañana vamos a tener examen de hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y el lunes iniciamos irrigación. Esta semana vamos a ver. ¿Cuándo es el examen? El 7 de diciembre. O sea, falta la semana que entra y parte de la otra, ¿no? Sí, de este lunes que viene el siguiente. De este lunes, ¿es el lunes? Sí, Sí. profe. O sea, nada más nos quedan las clases de la semana que entra. Exacto. Ok. Bueno, no sé si vayamos a tener clases diarias. O sea, a mí me basta esos 3 días, pero si son 4 sería mejor. Para ver irrigación y medios de protección. ¿De acuerdo? Yo les mando mañana lo que tienen que estudiar sobre irrigación. ¿Ok? Sí, Doc. Para que lo empiecen a ver. Y pues ya pueden desarrollar la práctica. Ya vayanla viéndola y me la entregan a mediados de la semana que entra, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Con respecto, nos había dejado una tarea de cómo hacer un glosario de las lesiones que se presentaban en las áreas. Sí, pero en las áreas del lenguaje motor y sensorial, nada más esas. Ah, ok. Sí, es que era mi duda. ¿Decían todas o nada más las del lenguaje? Nada más que ustedes chequen, es más, ponen en internet o ven su programa y ponen trastornos del lenguaje. Claro, si son muy buenos, ponen trastornos del lenguaje motor y del lenguaje sensorial. ¿Sí? Y entonces les van a empezar a aparecer por ahí términos raros para que los lean. Esa es la tarea. Y si quieren, ya al final de estos temas la revisamos, ¿no? Para que quede más claro cuáles son problemas motores y cuáles son sensoriales. ¿Sí? Porque también en los problemas de lenguaje, muchos niños tienen problemas de lenguaje y hasta los adultos, ¿verdad? ¿Sí? A veces uno de los problemas serios, les voy a decir, toda mi vida me enviaron a los mejores colegios de inglés. ¿Sí? El problema es que tengo un problema de frenillo en la lengua y las pronunciaciones, por más que lo he intentado, no me salen. ¿Sí? Y claro, ahora a mi edad ya con algún problema ahí auditivo sale peor. Entonces batallamos mucho con el inglés de Luis. Claro, traducirlo y todo no hay tanto problema, pero hablarlo cuesta mucho trabajo. Entonces es un trastorno del lenguaje, ¿sí? Que está en el aparato de la fonación, ¿ok? No está en el área 4, no está en el área sensorial, simplemente es que no se pueden pronunciar en forma adecuada tales cosas. ¿Ok? Bueno, pues así, desde ese problema del lenguaje a muchos, ¿verdad? Y aunque nos pusieron el lápiz en la lengua y que hable con esto y que hable con aquello, siguen existiendo ciertos problemas de pronunciación. ¿Ok? Entonces la idea es esa, porque les van a llegar infinidad de pacientes con trastornos del lenguaje y ustedes deben saber, pues más o menos, a dónde canalizarlos en función de su trastorno. Para eso sirve la tarea, no nada más es porque se me ocurrió. ¿Sí? Sí, es algo que ustedes tienen que verlo y nadie se los va a enseñar, nunca, nunca. Si no hacen caso ahorita, después tampoco lo van a ver nunca. Y entonces, una laguna que nos queda.
y el día que nos llega alguien que tiene un problema de lenguaje, primero ni sabemos diferenciarlo y segundo no sabemos ni a dónde canalizarlo, ¿no? Mándalo con el psicólogo, mándalo a la clínica del habla o del lenguaje, etcétera, pero pues ya no somos resolutivos. ¿Ok? Ok. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Cuándo se la entregaríamos, doctor? ¿Qué? La tarea. Pues ya la semana que entra, antes del examen, ¿no? Porque generalmente el examen siempre lo dejan hasta el final y nada más tengo 24 horas para meter todo y tengo que calificárselos. Ok. Y también tenemos que entregar lo de los artículos, ¿verdad? Y la práctica, o sea, yo tengo mucho que calificar la semana que entra. Entonces, Ok. ya a partir del lunes o del fin de semana empezar a entregar lo que tengan que entregar, mejor. Ustedes tienen tiempo, no sé si ya presentaron bioquímica, entonces la idea es que no se les junte todo, ¿sí? Para que puedan hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, ajusten. O sea, yo ahí no tengo tanto problema en sus tareas, mientras no sea el mero día del examen, ¿sí? Porque necesito evaluarlas y siempre las evalúo para ponerles una calificación. Hay listas de cotejo y todo, entonces, y ustedes ya las saben, ¿sí? Básicamente qué es en lo que consisten sus tareas, ¿no? Entonces, pues lo más pronto que puedan, envíenmelas. ¿Sí? Lo único que hay problema son los exámenes que tienen que ser en tiempo y forma, ¿no? Porque en el pasado 2 alumnas de otro grupo no tuvieron problemas y tuvo toda una problemática con los profesores, con su profesor, con el presidente de la academia, en fin. Entonces, los exámenes pues sí son otra cosa y ahí sí tienen que cumplirlos en tiempo y forma. Lo demás, ahí vamos. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no hay, nos vemos mañana, por favor, a la 1:30 con su examen. Y ya en la noche o al otro día les mando la clave. La clave siempre la tengo lista. ¿Sí? Ok, yo se las puedo mandar incluso a las 2:15, 2:30, pero en ese momento tengo que cortar todo, ¿no? Porque ya tienen la clave. Entonces, generalmente la envío más tarde. Bien, ¿alguna otra pregunta? De hecho, si No. ustedes estudian todo lo que hemos visto, tienen garantizado casi un 10 en el examen de la academia. ¿Sí? Está todo lo que hemos visto, nada más. Con eso les digo a todos. ¿Sí? Lo hicieron otros profesores, me lo enviaron para corrección, ya lo corregí, ya lo envié. ¿Sí? Y les puedo garantizar que si ustedes estudian lo que vieron, pueden sacar hasta 10. ¿Ok? Pero pónganse a leer, pónganse a estudiar. Sí, que está bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doc, solo para confirmar, entonces la tarea es el glosario de trastornos del lenguaje motor y sensorial, nada Ajá. más. ¿O de La alguno? lista de los músculos derivados de los arcos, sus 2 artículos y sus 2 prácticas. ¿Ok? Ya les Sí, envié la profe. práctica de hemisferios y de irrigación. No, profe, esa no la No, mandó. todavía no. Entonces les tengo que enviar para que la hagan, ¿sale? Sí. ¿Ok? Bien. Doctor, Les envío, espere. si puedo ahora. Doc. Sí. Perdón, ¿me puede repetir las últimas 2 tareas? Sí. Que es la de... Músculos derivados de arcos branquiales, Ajá. trastornos del lenguaje, los 2 artículos de temas relacionados con esto. Ya saben, puede ser un caso clínico. Les mandé incluso la página donde pueden buscarlos, sobre todo en la revista española. Si se inscriben, incluso les llega su correo. Le ponen ahí médicos o doctores o estudiantes y les llega a su correo los artículos o las revistas de lo último que están escribiendo. Y es gratuita, no hay que pagar nada. Sí, la española. La mexicana, que es .org, esa sí luego hay problemas porque les piden claves, les piden que forman parte de la sociedad. De hecho, es la revista de la Sociedad Mexicana de Neurología y Neurocirugía, incluyen neuropediatría, y es difícil conseguir sus artículos. Pero en la otra no.
Es para que se vayan metiendo en la búsqueda de artículos. ¿Ok? Doctor, pero puede ser de cualquiera otra. Es que yo ya hice uno, pero no lo saqué de esas páginas. Ok, pero que sea un artículo de revisión de un caso clínico. O sea, no una editorial ni un artículo de media hoja. Por eso el requisito es que me manden el artículo. ¿De acuerdo? Ok, sí. Gracias, doctor. Tienen que mandar su resumen y el artículo, porque necesito ver la calidad del artículo. Y la idea, de hecho, yo puedo agarrar y decirles, a ver, señores, ustedes deben tener un correo institucional, se tienen que meter a OBI, ¿verdad? Y a la revista de neurología en inglés, tal. Y porque pueden entrar. ¿Sí? Pero los artículos están en inglés. Entonces, sí puedo hacerlo, pero la verdad es que es más trabajo para ustedes. Entonces, jugamos ahorita a artículos en español. Pero la idea es que cuando ustedes revisen un artículo, es lo que les decía hace un rato, me pueden mandar muchos artículos sobre COVID, pero si no es un artículo de una revista prestigiada, calificada, etcétera, no tiene validez lo que yo lea. Y la verdad es que hay tanto en medicina que leer que si realmente quiero yo tomar lo último que hay, por ejemplo, en algún tratamiento ahorita en COVID, debo buscar los mejores artículos de las mejores revistas que estén calificadas, ¿sí? Y bueno, esos son los que tengo que leer y los que tengo que hacerles caso, porque cualquiera puede escribir por COVID, ¿sí? Y puede escribir lo que se le ocurra, así como luego yo escribo, ¿no? Pero ¿quién garantiza que todo eso es totalmente cierto? Entonces, en las revistas de prestigio hay una comisión que revisa el artículo y que decide si sube o no sube. Esas son las revistas y los artículos que realmente valen la pena. Entonces, la idea en ustedes como estudiantes de medicina es que, y es una solicitud de la académica, que se les manden cosas en inglés para que estén practicando inglés y que se les enseñe a manejar, sacar artículos. ¿Ok? O sea, es un proceso de enseñanza hacia ustedes. Puedo agarrar y decir no entreguen nada, ¿no? Pero la idea es que sí tienen que aprender a hacerlo. ¿Ok? Sí. Bien. Si no hay otra cosa, pues nos vemos entonces mañana. Les mando el examen. Y Doctor, sí, dime. ¿podría mandar una? Bueno, nos mostró unas diapositivas de las áreas con los nombres y los números. ¿Cree que nos las podría enviar? ¿No? No, es que, bueno, yo también le había pedido de favor que si nos Pero la no mandaba es el día de una ayer. fotografía de un cerebro que tiene los números. Ajá, que nos dijo que esa la realizó usted, que porque en ningún libro le vamos a Pero va en uno de los... Va en el archivo... Bueno, ¿Es de las diapositivas negras? lo que les mandé. Y si no está, se las mando con todo gusto. ¿De acuerdo? Ay, porfa, sí. Muchas Sale. gracias. Les mando los correos y si no está, se las mando. Bien. Sí, doctor, está bien. Ok, otra cosa. Al fin que al rato les voy a mandar material. Ya no me terminó de decir lo de la tarea. Digamos, músculos. Ajá. Alteraciones del lenguaje. Ajá. 2 artículos y las prácticas. Y las dos. Ah, ok. Las prácticas se las mando ya al rato, ya la pueden ir desarrollando. ¿Ok? Vale, vale. El lunes la terminarían con irrigación. Ok. Bien. ¿Algo? Gracias. Ok, ¿algo más? ¿No? No, doc. Entonces nos vemos el lunes, por favor. Y probablemente les digo la próxima semana sí tengamos los 4 días de clases. ¿De acuerdo? Sí, está bien. De acuerdo. Sí, está bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Que hasta tenga luego. buen día. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. ¿Sí?